Shalom Alejem, Shalom Lekulam, mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a esta transmisión de media semana. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Saludos cordiales para quienes nos están acompañando ya desde el primer minuto de esta transmisión. Bendiciones y bueno, como siempre me parece, mayoría de hermanas, que bueno, si no fuera por mí, pues habría puras mujeres acá en la transmisión, me parece. Si hay algún varón, levante la mano porque no los veo. Veo puras hermanas, pero bueno. Es una bendición, mis hermanas, poder saludarles el día de hoy. Miércoles 18 de mayo del 2022 de la era común. Estamos llevando a cabo la cuenta del Omer hacia Shavuot. Estamos en el día número 32 y bueno, ya cayendo la tarde, día 33 en la cuenta del Omer. Estamos a escasas, ¿qué son? 3 semanas o ya menos de 3 semanas para que llegue la Santa Convocación de Shavuot. Así que, bueno, pues ahora sí que podemos decir que ahora ya es cuenta regresiva para llegar a la Santa Convocación de Shavuot. Que el Padre Eterno nos conceda seguir llevando a cabo la mitzvah, seguir obedeciendo la ordenanza y llevando esta cuenta del Omer hasta llegar al día número 50. Bueno, hoy empezando un poquito más tarde de lo acostumbrado por algunas actividades que tuvimos trabajo extra el día de hoy. Y bueno, tuvimos que empezar un poquito más tarde. Y referente a eso, me gustaría que me comentaran ustedes qué tal, cómo se sienten este horario. ¿Se siente bien? ¿Se siente cómo? Me gustaría escuchar, o mejor dicho, leer sus opiniones respecto a este horario, para ver si seguimos igual o si nos movemos un poquito. Hoy nos estamos moviendo 1 hora del horario habitual. Empezamos 6:30, tiempo de México. Usualmente, hoy empezamos 7:30. Y bueno, me gustaría leer sus comentarios, mis hermanas. Les recuerdo que estamos estudiando el Evangelio de Mateo y estamos prácticamente en la recta final. Esta semana leyendo y estudiando Mateo 27 y Mateo 28, los 2 últimos capítulos de este Evangelio. Hoy vamos a hacer algunos comentarios sobre el capítulo 27 de Mateo y primeramente el Eterno, el próximo viernes estaremos cerrando el estudio de este Evangelio. Este Evangelio de Mateo lo estamos estudiando juntamente con el libro de Vaikra, que es Levítico, y eso quiere decir que esta semana concluimos el estudio de 2 libros de las Sagradas Escrituras. Por un lado, el libro de Vaikra, tercer Sefer de la Torá, y por otro lado, el Evangelio de Mateo. Así que gracias al Eterno que nos concede esta bendición de continuar estudiando su bendita palabra. Y bueno, pues saludos cordiales para los que recién se unen. Mi hermana Leida comenta, sí, de acuerdo con este nuevo horario. Bueno, no lo estamos cambiando, ¿verdad? Pero sí quiero leer sus opiniones, cómo les parece, si se sienten ustedes más, quizás más desahogados. Sé que los hermanos que van pues con un horario más adelantado, pues no sería quizás muy bueno para ellos, pero en fin, sí quisiera que todos los que están ahorita unidos y que pues son hermanos, hermanas que habitualmente están todo el tiempo uniéndose a las transmisiones, me gustaría conocer su opinión.
Hermana Ketita dice, lo que opine la mayoría de mis hermanas. Saluditos. Muy bien, hermana Ketita. Usted deja que los demás ahí decidan, ¿verdad? Está muy bien. Como quiera se acomoda. A veces hay algunos hermanos que quizás pues van saliendo de los trabajos y se les acomode mejor si es un poquito más tarde. No sé, cada quien puede tener su opinión al respecto y por eso es que me gustaría conocerla. Así que si me regalan un comentario, se los agradezco. Todos los que están ahorita unidas, todas las hermanas que están unidas, que me escriban y me comenten qué les parece este horario de transmisión. Un poquito más tarde, qué les parece y por qué, ¿verdad? Y ya en base a sus comentarios, pues ya tomamos una decisión si lo cambiamos o lo dejamos igual, o lo movemos nada más media hora, dice aquí mi esposa, a lo mejor no una hora, pero a lo mejor media hora, no sé, ya veremos. Hermana Norma dice, hermana Norma Tilano, siempre es una bendición escuchar la palabra del Creador, el horario sea cual sea, siempre hacer el tiempo para atender es muy importante. Gracias, hermana Norma, muy valiosa su opinión, gracias al Padre Eterno. Sí, por ejemplo, yo sé que nuestras hermanas de Argentina, que habitualmente también siguen las transmisiones, ellas se les dificulta, de hecho, seguir las transmisiones de miércoles y viernes, porque ellas en el horario que es de invierno, tenemos 3 horas de diferencia con ellas, ahorita son solamente 2 horas. Aún así, ellas se les dificulta porque entran muy temprano a trabajar, la hermana Norma Díaz y Nancy López, hermanas de Argentina, pero ellas pues siempre ven las transmisiones al día siguiente, ¿verdad? Al día siguiente temprano están viendo las transmisiones tanto de miércoles como de viernes en la noche. Entonces, bueno, eso no representaría un problema, ¿verdad? Para ellas. Y de ahí para allá la mayoría, pues creo que estamos más o menos con el horario igual. Nuestro hermanito Nando, que luego también se une con nosotros, él solamente es 1 hora de diferencia, creo, ahorita en este horario. En el otro horario, pues es igual. Estamos igual en el horario normal de invierno. Y nuestra hermana Patricia, nuestro hermano Orlando de New Jersey, ahí sí nunca me aprendí la diferencia, pero creo que a veces es 1 hora, a veces 2. No sé, ahorita está conectada nuestra hermana Patricia, ahorita nos dice qué horas son allá en New Jersey, cómo estamos ahorita con la diferencia de horario. Pero bueno, hermana Marifélix dice, a mí me parece bien, pero para los que trabajan creo está bien. También por los que lo ven de otros países. Yo creo las 7 está muy bien. ¿Ok? Excelente. Excelente. La opinión aquí de nuestra hermana Marifélix. Bueno, ahí nos irán escribiendo sus opiniones. Por lo pronto vamos a ir empezando con nuestro tema del día de hoy. Mateo 27. Hermana Patti dice, hermano Shalom, ahora son las 8:42. Ok, entonces es 1 hora, ¿verdad? 1 hora de diferencia con New Jersey ahorita, ¿verdad? En este horario. Recordemos que luego acá nos cambian. Bueno, en Estados Unidos también, entonces yo creo que siempre estamos con 1 hora de diferencia entonces. A menos que ya quiten eso del cambio de horario, ¿no? Que pues por ahí se oye que lo quieren quitar. Eso sería muy bueno. Yo atiendo una transmisión en vivo de lunes a viernes y es a las 4:30 AM en España. ¡Oh, wow! ¡Oh, hermana Norma Tilano! Eso está tremendo, hermana. Fíjese que cuando estuvimos transmitiendo, me parece que fue los días de
los días de Teshuvá. Los días de Teshuvá que hacemos transmisiones muy temprano por la mañana, en los días de Teshuvá, que es todo el mes de Elul y los 10 días de Tisri para llegar al Yom Kippur, el año pasado, de verdad que me impactó que se conectaban, que se unían conmigo en vivo varias hermanas y entonces yo no tenía una hora fija para hacer la transmisión. Si me levantaba a las 5 de la mañana, pues a esa hora, y si me levantaba antes de las 5, a esa hora hacía la transmisión, 5:30, así. Pero me sorprendía que siempre, cada día, y apenas me iba yo empezando y ya me aparecían ahí varias hermanas unidas a la transmisión, entre ellas pues la hermana Ketita, recuerdo la hermana Reina Luna, una hermana de Colombia que se me escapa ahorita el nombre, nuestra hermana Blanquita también, la hermana Blanquita y bueno, no recuerdo ahorita quiénes, pero eran varias hermanas, 4 o 5 que cada día estaban ahí acompañándome a esa hora bien tempranito. Bueno, una bendición, ¿verdad? Gracias al Padre Eterno. Y pues ya viene, ¿verdad? Ya viene pronto el tiempo otra vez de Teshuvá, y que el Padre nos conceda nuevamente a hacer esas transmisiones muy temprano por la mañana. Muy bien, gracias por sus opiniones. Nuestra hermana Tenchita Morales dice, para mí está bien a esta hora. Gracias. Muy bien, pues. Hermana Patti dice, son los rumores, sí. Sí, ¿verdad? Se oye tanto allá en Estados Unidos como aquí en México. Pues yo creo que si cambia en Estados Unidos, pues tiene que cambiar en México, porque pues no tendría caso, ¿no? Para nosotros acá seguir haciendo el cambio de horario si no lo hacen nuestros vecinos del norte. Se supone que mucho de esto, el cambio de horario, tiene que ver precisamente con el tratado, con el comercio, con todo esto que existe entre los dos países. Entonces ya veremos, pero a mí sí me agrada la idea que quitaran ya eso, ¿verdad? En lo personal creo que es bastante molesto estar cambiando horario de verano y horario de invierno, y sí te afecta incluso en el metabolismo, ¿no? En el dormir y todo, pero bueno, vamos a dejar los horarios en paz. Usted puede seguir comentando qué le parece este horario. Gracias, hermana Reina, dice, era hermoso. Y será hermoso otra vez, ya verá, cuando lo volvamos a hacer otra vez. Bien, Mateo capítulo 27, versos 11 al 17. Ahí vamos a concentrarnos un poquito en los versos 11 al 17. Sin embargo, vamos a empezar nuestra lectura y vamos a ir haciendo comentarios desde el verso 1. Mateo 27, desde el verso 1, dice así: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Yeshua para entregarle a muerte. Bueno, algo que observamos en este verso, Mateo 27, 1, es quiénes eran los principales opositores de Yeshua. Esto es algo que hemos comentado ya en otras ocasiones, pero siempre es bueno reiterarlo porque es algo que seguimos viendo hoy en día, lamentablemente. Y esto es que los principales opositores son los gobernantes. Lo que vemos aquí es los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, es decir, los que gobernaban, los que dirigían. Esos eran quienes estaban totalmente en contra de Yeshua, eran sus principales opositores. Y ya de plano, aquí Mateo dice, se reunieron, se entraron en consejo para entregarle a muerte. Después de pues un largo tiempo
de estar oponiéndose a Yeshua, de estarlo persiguiendo, de estar tendiéndole trampas y todo lo demás, finalmente toman la decisión de entregarle a muerte. Entonces, para esto ya había ocurrido lo de Judas, lo de entregarle un dinero a Judas para que traicionara a Yeshua. Y ya lo tienen pues detenido, vamos a decirlo así. Ya lo tienen detenido, lo tienen listo para llevar a cabo sus planes. Entonces, solamente destacar de este verso que son precisamente los que gobiernan, los que dirigen, los principales opositores a Yeshua, los principales opositores a la verdad. Precisamente en el encuentro de Yeshua con Pilatos, no en este evangelio, pero en otro de los evangelios se destaca el hecho de que Pilatos preguntó: ¿y qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y tenía la verdad frente a él. Yeshua es la verdad. Entonces, los principales sacerdotes, los ancianos, aquellos que gobiernan, aquellos que dirigen, son los principales opositores de la verdad. Hoy en día, tristemente, los que dirigen las congregaciones, los que dirigen las iglesias, son los que principalmente se oponen a la verdad. Esta verdad que nos ha alcanzado, esta verdad que nos ha golpeado con fuerza a todos nosotros, revelando nuestra verdadera identidad como parte del pueblo de Israel, como parte de las ovejas perdidas, esta verdad que nos ha transformado de una manera maravillosa, esta verdad que nos hizo en algún momento sentir vergüenza, esta verdad que nos ha mostrado la verdadera cara de las Sagradas Escrituras, esta verdad que nos ha llevado de regreso al pacto con el Todopoderoso, esta verdad que nos ha llevado y nos ha guiado al camino de la obediencia de los mandamientos del Eterno. Esta verdad es rechazada por muchísimos líderes, por muchísimas personas que hoy dirigen y gobiernan las iglesias. Pero también en otro ámbito, en el ámbito de lo secular, son precisamente los gobernantes de las naciones, aquellos que dirigen los destinos del mundo, aquellos que están al frente de las grandes agrupaciones mundiales, conglomerados de países, todas esas personas que están ahí en esas instituciones enormes, poderosas económicamente, en los ejércitos, todas esas personas son los principales opositores de la verdad. Y en fin de tiempos, en estos días que nos está tocando vivir, llegará un momento clave en donde esos que se oponen a la verdad harán o tratarán de hacer con nosotros, con los discípulos de Yeshua, lo mismo que hicieron con el Maestro. Tratarán de llevarnos a la muerte. Estamos en días y tiempos peligrosos. Estamos, sin lugar a dudas, muy cerca de esos tiempos que fueron anunciados por Yeshua. Yeshua dijo que llegará el momento en donde los discípulos seremos entregados. Y dijo Yeshua, y la gente pensará que está haciendo un bien al entregarlos, al traicionarlos. Hay que destacar el hecho de que Judas pensaba que estaba haciendo un bien, hermano. Judas realmente no estaba, él pensó que no estaba actuando como un traidor. Él trató de hacer un bien, él trató de apresurar la llegada del reino. Judas creía sinceramente que Yeshua era el Mashiach, pero Judas no había entendido los tiempos, no había entendido la verdad de la buena noticia, no había entendido el mensaje que tanto Yeshua les dijo, que el momento y el tiempo era
de que él fuera entregado, de que él fuera asesinado, de que él resucitara y todo lo que él anunció tantas ocasiones. Ni Judas ni ninguno de los otros había entendido esa parte. Entonces Judas trató de acelerar el proceso y Judas esperaba que pasara algo distinto. Judas esperaba que cuando la gente llegara a tratar de apresar a Yeshua, entonces Yeshua desatara la lucha, desatara la rebelión en contra de Roma. Y cuando Judas vio que esto no pasó, se decepcionó, se sintió mal, se sintió culpable y su sentimiento lo llevó precisamente, como nos dice el texto de Mateo 27, a ahorcarse. Pero Judas en algún momento pensó que estaba haciendo un bien. Así Yeshua anunció que en los tiempos finales habrá gente que va a pensar que está haciendo un bien al traicionar a los discípulos, al entregarlos en manos de los gobiernos, en manos de quienes se oponen a la verdad. Entonces, esto es algo que podemos ver en este verso número 1. En el verso 2, dice que lo llevaron atado y lo entregaron en manos de Poncio Pilatos, quien era el gobernador de la región. Fíjese que Mateo, el Evangelio de Mateo, hace énfasis en el hecho de que le llevaron atado. Y sabe que el Evangelio de Mateo es dirigido principalmente a una audiencia judía. Entonces, por eso el énfasis de que lo llevaron atado. Porque en el judaísmo, un acontecimiento muy significativo para la historia de la redención es el acontecimiento que se conoce con el nombre hebreo de Akedah. Akedah, que significa atadura, y tiene que ver con la atadura de Isaac. Isaac, cuando su padre Abraham lo ató para sacrificarlo. Isaac era pues ya muy mayor, más de 30 años, la edad de Isaac, cuando él fue ofrecido en sacrificio por su padre Abraham. Y esto nos enseña que Isaac pues se dejó atar voluntariamente. Tenía la edad suficiente y la fuerza suficiente para no dejarse atar, incluso para salir corriendo o hasta para enfrentar a su padre y vencerlo, ¿no? Pero Isaac simple y sencillamente se dejó atar. Un hijo estando dispuesto a ser sacrificado por amor al Eterno, y un padre dispuesto a sacrificar a su hijo por amor también y obediencia al Todopoderoso. Esa figura de lo que ocurrió entre Abraham e Isaac, justamente en esa misma región, en esa misma montaña, en el monte Moriah, en donde Yeshua habría de ser llevado para su sacrificio, ese evento es conocido como la Akedah, la atadura de Isaac. Y por eso Mateo destaca el hecho de que Yeshua fue llevado atado. Ahora, destacar el hecho también de que Yeshua, si lo hubiese querido, pues se hubiera librado fácilmente de sus captores. Sin embargo, Yeshua voluntariamente, igual que Isaac, permitió que lo ataran. Hay un evento en la vida pública de nuestro Santo Maestro Yeshua, justo al inicio de su ministerio, cuando él entra por primera vez en la sinagoga y lee el libro del profeta Isaías, y cuando Yeshua da, digamos, su primer discurso en una sinagoga, y ese discurso fue: hoy se ha cumplido delante de ustedes esta profecía. En esa ocasión, la gente que estaba ahí se molestó tanto por lo que Yeshua estaba diciendo,
Es decir, la parte de que él estaba diciendo, yo soy el Mashiach, aquí está el Mashiach. La gente se molestó tanto que dice la escritura que lo sacaron a empujones de la sinagoga y que lo llevaron hasta un despeñadero con todas las malas intenciones de hacerle daño, de asesinarlo incluso. Y algo que dicen las escrituras es que Yeshua permitió que lo sacaran de la sinagoga, permitió en cierta manera que se lo llevaran a empujones hasta aquel lugar, pero cuando los vio decididos a hacerle algo más, hacerle daño o incluso matarlo, las escrituras dicen que Yeshua impuso su majestad, su autoridad, su poder, y simplemente se fue en medio de ellos sin que pudieran hacerle absolutamente nada. Es decir, hizo uso de su poder para que ellos quedaran impedidos de causarle algún daño. Eso mismo pudo haber hecho Yeshua la noche que fue entregado, pero no lo hizo. Recordemos el evento de que Kefa sacó la espada y cortó la oreja por ahí de uno de los soldados, y Yeshua lo reprendió. Yeshua le dijo a Pedro que ¿acaso no crees que si yo quisiera, en este momento le pido al Padre y me envía 12 legiones de ángeles a liberarme, a ayudarme? O sea, rápidamente él se hubiera quitado de encima a los agresores. Pero no. Yeshua se dejó atar. Voluntariamente se entregó en manos de sus captores, y tal como Isaac lo hizo con su padre, él aquí lo estaba haciendo con sus enemigos. ¿Por qué? Porque él sabía que esa era la voluntad de su Padre Celestial. Así que por eso Yeshua sabía lo que estaba haciendo. Nos dice Mateo, nos sigue diciendo acerca de la muerte de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Bueno, ya hemos hablado de Judas en otras ocasiones. Hemos explicado que esto de arrepentido, pues podríamos ponerlo como entre comillas, porque realmente Judas no experimentó un proceso de arrepentimiento como lo indica la Torá. Judas más bien se sintió mal por lo que había hecho, pero hemos dicho ya que sentirse mal por algo que hiciste no necesariamente es arrepentimiento. Es solamente un sentimiento. Es como los borrachos, ¿no? Los borrachos al día siguiente de su borrachera, y sobre todo si se emborracharon hasta el punto de no recordar, porque muchos borrachos al día siguiente ni siquiera se acuerdan qué pasó, qué hicieron. Entonces, cuando eso ocurre, se sienten mal, porque ni siquiera recuerdan qué hicieron. O a veces sí recuerdan y se sienten mal por las cosas que hicieron. Pero eso no es arrepentimiento, porque parte del proceso del arrepentimiento es no volver a cometer el mismo error. Y usualmente el borracho pues, lo vuelve a hacer. Entonces no hay arrepentimiento allí. El arrepentimiento, de acuerdo a la Torá, consiste en un proceso de varios pasos que ya hemos explicado en otras ocasiones. Entonces solamente destacamos el hecho de que Judas no estuvo arrepentido. Incluso, ya lo decíamos hace rato, él pensó
que estaba haciendo un bien, pero las cosas no salieron como él pensaba. Sigue diciendo la escritura cuando Judas va y luego imagínense, ¿con quién va Judas y se confiesa? Con aquellos que le habían pagado. ¿Y sabe qué le dijeron ellos? Le dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa, no? ¿A nosotros qué nos importa tu sentimiento? ¿A nosotros qué nos interesa? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, Judas salió y fue y se ahorcó, dice Mateo. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Y dice que esta parte es muy interesante, ¿no? Digo, sorprende, la verdad, el espíritu religioso que hay en muchas personas. Y digo espíritu religioso porque realmente esa es la manera de referirnos a eso. Hay un sentir ahí maligno. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya personas así? Por un lado, estas personas, estos religiosos, persiguieron a Yeshua durante mucho tiempo. Lo acosaron, le pusieron trampas, sintieron envidia hacia él, hicieron toda clase de cosas. Finalmente conspiran contra Yeshua y lo envían a la muerte. Pero ellos dicen, no nos es lícito, vean, ¿no? O sea, eso sí, muy observantes de la ley, muy observantes de la Torá. No, dinero manchado con sangre no puede entrar en las ofrendas. Eso se vaya para otra parte. ¡Guau! Dice uno, qué tremendo, ¿no? Este espíritu de religiosidad que lamentablemente hay en muchas personas. Muchas personas que hacen lo que Yeshua condenó. Yeshua decía que la gente religiosa cuela el mosquito, pero se traga el camello. Yo creo que usted entiende la expresión, ¿no? O sea, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello entero. Entonces, condenan, son jueces implacables de algunas cosas que realmente no tienen tanta importancia y en cambio cometen faltas terriblemente malas, de una magnitud mucho mayor. Y eso usualmente es lo que hacen las personas que tienen ese espíritu de religiosidad, como estos líderes que fueron quienes conspiraron en contra de Yeshua y quienes lo llevan a la muerte y quienes de alguna manera se burlan del sentimiento de Judas y rechazan a Judas y de alguna manera lo envían a la muerte a Judas también. Y eso sí, dicen, no, este dinero está manchado de sangre, no puede entrar en las ofrendas. Entonces, lo que hacen es comprar, dice Mateo, el campo del alfarero, y dice que era para sepultura de los extranjeros. Los alfareros eran personas que hacían vasijas de barro. Y había vasijas que salían mal, ¿verdad? No todas salían bien hechas. Y las que salían mal iban y las tiraban en ese lugar, en ese campo. Entonces, ese campo se llenaba de puras vasijas echadas a perder. Y esos campos o esos lugares ya no se podían sembrar porque pues, estaban llenos de pedazos de vasijas de barro. Y este campo se utilizaba como tumba de extranjeros. Y esto, mis hermanos, tiene que ver con la profecía de Jeremías, cuando se le dice que vaya a la casa del alfarero y que viera cómo estaba trabajando el alfarero sobre la rueda
Entonces el alfarero estaba haciendo una vasija. Se le echó a perder, la deshizo y la volvió a hacer. Dice Jeremías capítulo 18, verso 1. Palabra del Eterno que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Eterno, diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Eterno. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El Eterno desmenuzó al pueblo de Israel, lo desarraigó sacándolo de su tierra y llevándolo a las naciones, convirtiéndolos en gentiles y estando en su condición de gentiles, en esa condición de loami, de no pueblo, de no compadecidos, de entre los gentiles, el Eterno volvió a formar a su pueblo. Así que con el precio, fíjese bien, con el precio de sangre del Mashiach, se compró el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Con el precio de la sangre del Mashiach, entonces, se estaba comprando a muchos extranjeros que representan a la casa de Israel asimilada entre las naciones, que por la virtud y por los méritos de la sangre del Cordero habrían de volver a casa y se habrían de convertir en una nueva vasija bien hecha, en una vasija de honra. Algo muy interesante que podemos apreciar cuando conectamos esto de lo que nos habla Mateo con la profecía de Jeremías. Y sigue diciendo Mateo: por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y los dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Yeshua, pues, estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Yeshua le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Yeshua no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, conocido como el Mashiach? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Bueno, y aquí está la parte culminante de nuestro estudio de hoy, los versos precisamente del 11 al 17. Este punto en donde Yeshua está ahí, delante del gobernador, delante de Pilatos, acusado por los líderes, por los principales, por los gobernantes del pueblo judío. Y Pilatos, algo que nos relatan los evangelios, los diferentes evangelios, es que de alguna manera Pilatos no quería realmente participar de la muerte de Yeshua. Pudiéramos
o podemos, mejor dicho, percibir incluso algunos intentos débiles, porque hay que decirlo, intentos débiles de Pilatos por exonerar a Yeshua. Vemos incluso en el testimonio de Mateo que la esposa de Pilatos en un momento clave le dice a su marido: no te metas en esto, no tengas tú nada que ver con lo que ocurra con este justo, porque la esposa de Pilatos había recibido revelación en sueños. Entonces, Pilatos hizo algunas cosas, pero la verdad es, mis amados hermanos, la verdad es que usted y yo sabemos que Pilatos no hizo lo suficiente y que tenía el poder para hacerlo, definitivamente. Él era el gobernador. Él tenía en su mano la decisión. Él tenía el poder. Incluso hay un momento en donde Pilatos le dice a Yeshua: ¿qué no sabes con quién estás hablando? ¿Qué no sabes el poder que yo tengo? ¿Qué no sabes la autoridad que yo tengo? Si yo quiero, yo te mando a ejecutar, y si yo quiero, yo te dejo ir. Entonces mismo Pilatos lo confiesa con su boca de que él tenía el poder y la autoridad para exonerar a Yeshua, para liberarlo, para declararlo inocente, pero no lo hizo. No lo hizo. Él utilizó algunos otros argumentos, algunas otras cosas, como enviarlo con Herodes. Es decir, Pilatos quiso zafarse de la responsabilidad. Simplemente quiso, no, pues ya sé cómo le voy a hacer, que Herodes lo haga, y así yo pues ya no tengo nada que ver. Muchas veces nosotros también actuamos así. Muchas veces emulamos a Pilatos, ¿no? Y cuando tenemos una responsabilidad clara de parte del Eterno, simplemente tratamos de escabullirnos, tratamos de zafarnos, deslindando la responsabilidad hacia otra persona. Y así queremos zafarnos de nuestra propia responsabilidad. No le funcionó a Pilatos, no nos va a funcionar tampoco a nosotros. Aquí podemos observar un intento más de Pilatos de tratar de que Yeshua saliera bien librado, pero sin él comprometerse. Y entonces dice: justamente hoy, en este día previo a la fiesta de Pesaj, era costumbre soltar un prisionero. Y Pilatos recuerda que tienen ahí un preso considerado peligroso por los romanos, un preso llamado Barrabás, que también hemos hablado acerca de este tema. El nombre de Barrabás, como se traduce al español, es en realidad el nombre hebreo Bar Abba, que es el hijo del padre. Un nombre muy interesante, ¿no? El hijo del padre. Y este Bar Abba era en aquel tiempo un líder importante del movimiento en contra del Imperio Romano. En otras palabras, Bar Abba era un héroe entre los judíos, ¿sí? Era un héroe. Entonces, Pilatos considera que como era un reo peligroso, pero él nunca pensó que realmente era un reo peligroso para ellos, para los romanos, pero no para los judíos. Y el razonamiento de Pilatos fue: seguramente van a escoger que dejen libertad a Yeshua, porque este hombre pues no ha hecho nada, absolutamente, no ha cometido ningún delito. En cambio el otro es un criminal, porque Barrabás o Bar Abba ciertamente era un criminal desde la perspectiva romana, porque era pues un asesino
de soldados romanos. Pero para el pueblo judío, pues eso representaba un héroe. Entonces, Pilatos manda a traer a Barrabás y pone a los dos, a Yeshua y a Barrabás, frente al pueblo. Y les hace la pregunta: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A quién prefieren? ¿A quién quieren ustedes que deje libre, que les deje ir? Y ellos dijeron: suéltanos a Barrabás. Deja ir a Barrabás. Y hay unas figuras, mis hermanos, hay unas figuras aquí muy importantes. Barrabás y Yeshua juntos. El Hijo del Padre y Yeshua HaMashiach juntos. Están representando, vamos a decirlo así, dos caras de la misma moneda. Están representando acá al Mashiach ben David y el Mashiach ben Yosef. Los dos Mashiach de los que hablan los profetas. El Mashiach ben Yosef, es decir, el Mashiach sufriente. Y el Mashiach ben David, el Mashiach rey. El Mashiach juez. El Mashiach triunfante. El Mashiach guerrero. Es quien representa Barrabás. Es decir, que de alguna manera la gente, cuando dice suéltanos a Barrabás o deja libre a Barrabás, fue una forma de rechazar el reino. Fue una forma de rechazar el reino mesiánico y que el reino quedara pendiente para otro momento, para otro tiempo. Y cuando Pilatos dijo: bueno, entonces si quieren que suelte a Barrabás, que deje ir a Barrabás, que lo deje libre, ¿qué voy a hacer entonces con este hombre? ¿Qué voy a hacer con este a quien llaman el Mashiach? A quien le llaman el rey de los judíos. ¿Qué voy a hacer con él? Y la gente dijo: a la muerte con él. Crucifícale. Llévalo al madero, que sea crucificado. Y al ver Pilatos la decisión muy determinante de la gente, todavía Pilatos dijo: pero ¿por qué? O sea, ¿qué mal ha hecho para ser crucificado? Pero viendo Pilatos, el verso 24 dice que no lograba nada, sino que el alboroto crecía. Pilatos dijo: bueno, aquí ya no se pudo hacer más. Y es cuando viene esta parte que nos señala nuestra hermana Reina Luna, el famoso lavado de manos de Pilato. Dice el verso 24: viendo Pilatos que nada lograba, que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá ustedes. Allá ustedes. ¿Puede uno lavarse las manos bajo esas condiciones? Decíamos hace unos momentos, no le funcionó a Pilatos, tampoco nos funciona a nosotros. No podemos lavarnos las manos cuando realmente estamos siendo cómplices, cuando realmente no estamos haciendo todo lo que se espera de nosotros, todo lo que podemos hacer. Pilatos tenía el poder y la autoridad para haber realmente liberado a Yeshua y no lo hizo. Nosotros también hemos recibido poder, hemos recibido autoridad, hemos recibido dones, hemos recibido talentos, hemos sido dotados por el Eterno de muchas cosas para que hagamos
grandes cosas para el Padre Eterno. Y si no las hacemos, entonces somos culpables. Y no hay manera de que nos lavemos las manos. No hay manera de que nos libremos, porque realmente tenemos la forma de hacerlo. Entonces nadie puede librarse de un juicio así. Pilatos no podía hacerlo. Él pensó que sí. Él pensó que realmente había hecho muchas cosas. Y probablemente en el día del juicio, y cuando Pilatos sea confrontado por esta situación, muy probablemente Pilatos se va a defender y va a decir: yo traté de ayudarlo. Yo lo mandé con Herodes, mira, les presenté a Barrabás, mira, yo les decía que este hombre era justo, que era inocente, que por qué lo querían crucificar. Yo traté de defenderlo, pero fueron ellos. Y les va a echar la culpa, ¿no?, a los dirigentes judíos. Pero ¿quién firmó la orden? Porque los judíos no tenían autoridad para crucificar a nadie, para sentenciar a muerte a nadie bajo el yugo de Roma. Entonces, ¿quién firmó la orden? Pilatos. Entonces, ¿cómo puedes lavarte las manos cuando tú estás firmando el documento? Así precisamente nos ocurre a nosotros en muchas situaciones en nuestra vida. Pilatos definitivamente no fue inocente. No fue inocente, como no lo fueron los líderes judíos tampoco. Pero tampoco podemos culpar a toda la nación judía, como algunos lo hacen, por la muerte de Yeshua. Tampoco. Las Escrituras dicen que en contra de Yeshua se confabularon las naciones. O sea, no solamente eran los líderes judíos, no solamente eran los líderes romanos en este caso, todas las naciones se confabularon. La Escritura dice que todos somos culpables de la muerte del Mashiach. Absolutamente todos tuvimos que ver en esto. Y más allá de toda esta situación, además Yeshua dijo que a él su vida nadie se la quitaba, sino que él, por su propia decisión, él la ponía. Él dijo: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, esto acerca de la muerte de Yeshua o de buscar culpables de la muerte de Yeshua, pues tenemos que decir que todos tuvimos que ver y todos tenemos culpa, por supuesto que sí. Pero el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y saben que este es uno de los textos que han utilizado a todos aquellos que tienen un espíritu antisemita, aquellos que son opositores del pueblo judío, y dicen: ellos son los culpables de su muerte. Pero hay que decir también, por otro lado, de que el hecho de que su sangre haya sido sobre ellos puede tener también un significado positivo, en el sentido de que su sangre haya sido sobre ellos por cuanto la expiación de pecados. De modo que cuando ellos dicen: su sangre sea sobre nosotros, pues también lo podemos interpretar como que proféticamente ellos están hablando de que la expiación por el poder de la sangre de Yeshua fuera sobre ellos y sobre sus hijos. ¿No cree? Esta pudiera ser otra manera también de interpretar la Escritura. Es decir, que decíamos en una reflexión esta semana, que aún ante los juicios más severos que el Eterno envía sobre su pueblo, siempre va a haber la presencia de una pizca de amor por parte del Padre. O en otras palabras, como dicen las Sagradas Escrituras, juntamente con la prueba, juntamente con la tribulación, el Eterno siempre nos dará también una salida.
es decir, una bendición. Entonces, ante un juicio que el pueblo judío está llamando sobre sí mismo, diciendo que su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestras cabezas y sobre nuestros hijos, pues si vemos una parte positiva, es que esa sangre es la sangre que nos limpia de todo pecado. Es la sangre que expía nuestras culpas, los pecados de muerte, y de alguna manera, o como decimos acá en México, sin querer queriendo, el pueblo judío está llamando sobre ellos a la sangre expiatoria del Mashiach Yeshua. Así que esto tiene o puede tener un doble sentido en lo literal y también en lo profético. Pero bueno, mis hermanos, para cerrar nuestro tema de hoy, la parte en la que queremos hacer énfasis, en la parte cuando Pilatos dijo ¿a quién queréis que os suelte? ¿A quién prefieren? Y el pueblo en ese momento prefirió dejar ir a Barrabás. Y ellos decidieron que el Mashiach, en cambio, fuera sacrificado. Esto es, y tenemos que decirlo así, esto fue dirigido por el Eterno, porque eso era lo que convenía en su momento. Yeshua vino totalmente dispuesto para llevar a cabo el cumplimiento de la voluntad del Padre, el cumplimiento de la instalación del reino mesiánico, pero simple y sencillamente el pueblo no estuvo listo. Muchos años atrás, cientos y cientos de años atrás, el reino pudo haber sido inaugurado e instalado justo desde la montaña del Sinaí, cuando el Eterno entregó la Torá en manos del pueblo de Israel. Pero ¿qué ocurrió? El pecado del becerro de oro. El pueblo no estuvo listo para la inauguración del reino. Entonces, alrededor de 1450 años después, el pueblo no está listo para la redención que el Eterno está enviando a través de el Mashiach. ¿Y sabe qué? La pregunta para nosotros hoy, la pregunta obligada es, ¿estamos listos hoy? 2000 años después, ¿estamos listos? Y yo siempre pienso en esa pregunta que el Mashiach se hizo a sí mismo cuando él lloró sobre la santa ciudad, cuando él reflexionó sobre todas estas cosas. Y el Mashiach preguntó, ¿será que cuando regrese el Hijo del Hombre encuentre fe en la tierra? ¿Será? ¿Cuánto tenemos que trabajar en esto? ¿Cuánto tenemos que hacer? ¿Cuánto tenemos todavía que compartir y que predicar y que preparar a nuestro pueblo para que cuando el Rey de Reyes regrese nos encuentre realmente como nos quiere encontrar? Nos encuentre haciendo lo que tenemos que hacer. Nos encuentre tomando la mejor decisión. Porque finalmente el pueblo tomó una decisión. Ellos dijeron, suéltanos a Barrabás. Y tomaron la decisión de que el Mashiach fuera crucificado. Todos los días, todo el tiempo estamos tomando decisiones. Pero ¿cuántas de esas decisiones son correctas y cuántas no lo son? Estamos, mis amados hermanos, en la antesala del regreso del Mashiach. Pero es de verdad imperativo que estemos preparados. Es imperativo que preparemos la recepción adecuada para nuestro Mashiach. Es imperativo que decidamos bien y que decidamos ya lo que habrá de pasar
en algún tiempo más adelante. Ocupémonos entonces cada día que el Eterno nos dé la oportunidad de abrir nuestros ojos, de empezar un nuevo día, ocupémonos en tomar la mejor decisión. Decidamos cada día por Yeshua. Tomemos la decisión por Él y para Él. Preparemos ese recibimiento cada día, abriendo la puerta de nuestro corazón cada día, para que el Mashiach viva en nosotros. Solamente de esa manera podemos asegurarnos que en su regreso Él encuentre lo que quiere encontrar. Shalom, mis amados hermanos. Así estamos culminando con nuestro estudio el día de hoy. Gracias por sus comentarios. Hermana Poli nos comentó que también le parece bien este horario, ya que en ocasiones salen un poco tarde y no alcanza la transmisión completa. Sí, es lo que comentábamos, ¿verdad? El tema de los trabajos. Pero bueno, muy bien. Gracias a todos mis hermanos, hermanas por sus comentarios. Lo tomaremos muy en cuenta. Y bueno, pues bendiciones para todos. Esperamos que esta palabra que hemos compartido haya traído bendición a su vida como la ha traído a mi vida. Y primeramente el Eterno, el próximo viernes al caer la tarde estaremos concluyendo con nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Y bueno, analizando el capítulo 28, así que usted puede pues irse adelantando, por supuesto, leyendo el capítulo 28, que es definitivamente el final de este Evangelio, y lo estaremos concluyendo primeramente el Padre en la recepción del día de Shabbat. Mientras tanto, Shalom, bendiciones para todos. Nos vamos, nos despedimos. Que el Padre Eterno les regale una linda noche y un descanso muy relajante.